Bienvenidos a Profetas en su Tierra. Compartiremos una hora de música, canciones, poesía, historias de los hacedores culturales de nuestra tierra. Diferentes géneros y expresiones artísticas serán Profetas en su Tierra. Conduce Rosy Amin. Sin duda viene de cuna artística y en el camino de su propio crecimiento fue la música la que lo invitó a crear. Arte de crear para disfrutar de la belleza, pero también para buscar una identidad y un crecimiento conjunto, social, con otros. Con calidad, pero sin almidones. Hoy será profeta en su tierra el violinista y compositor Miguel Ángel Sugo. Guadal es lo que estamos escuchando, una composición de Miguel Ángel Sugo. ¿Cómo te va, Miguel? Muy bien, por suerte.
Anticipo que me ha caído muy bien la jubilación. Todos aquellos que tienen miedo, anímense. Anímense. No es, hay todo el tiempo y las ganas y la experiencia que se supone que nos permitirá vivir el último tramo. Bueno, ya me vas a contar bien de eso. Esa es una composición tuya con la que abrimos. ¿Y quién está tocando ahí? ¿Es solo guitarra, solo una guitarra? Bueno, debo aclarar en qué entorno se ha dado esta composición. El que toca ahí es un alumno brasilero que está acá, que es Andrés Pínola. Después de haber hecho mucha experiencia con ruidos raros y seguir las tendencias europeas, bla, 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 hasta que se me quebró la fidelidad con lo europeo, también me di cuenta que el atonalismo y todas las otras técnicas que había eran no daban todas las satisfacciones que uno esperaba. Y empecé a buscar volver no al tonalismo abiertamente, sino una mezcla. Porque cuando llego a la conclusión yo que la música es todo aquello que lo puedo transformar en algo sensible, cualquier ruido. Lo panauditivo le llamo yo. Dentro de ese esquema, bueno, la última obra que traje, que tengo mi cariño especial, responde a esta última tendencia que te estaba diciendo. Dentro de eso empecé he creado un género que se llama el género Mac, que no tiene nada que ver con Apple ni nada de eso. Mac es la sigla de música algo confortable. Entonces, Sí. entonces Bueno, y me refugié en nuestro folclore, que cada vez lo respeto más. Claro, esto es como un aire de tonada. Sí, un aire de tonada, qué lindo. Bien dije yo en la presentación que era sin almidón la cosa, ¿no? Es decir, desde esos nombres y hasta siempre tus propuestas creativas que han sido lejos de las formalidades, jugadas en cierto sentido, poniendo en cuestionamiento, desafiando cierta formación clásica que has tenido, porque, bueno, yo dije que venís de cuna de artistas y estaba leyendo en tu currículum que apenas con 11 años, no, perdón, con 17 años, muy jovencito, en el año 68, ya estabas como suplente de concertino en la orquesta juvenil de la Universidad Provincial, que era en ese momento, ¿no es cierto? Así es. O sea que y además, bueno, tu padre te habrá iniciado a lo mejor más que por lo específico que vos elegiste, que fue la música, la sensibilidad con que uno mira el mundo, ¿no? Exacto. Por ahí viene una cosa. Todo eso decía, ay, que vino con la varita mágica. Ni varita ni mágica, era el conversar, llegar a conclusiones, no estar de acuerdo, y después con el tiempo, cuando tuve hijos y después que los hijos empezaron a crecer, digo, por aquí tenía razón cosa. El viejo. Bueno, pero es así la vida. Sí, sí. Ahora ¿Cuánto te pesó o cuánto te facilitó tener el apellido Sugo? Porque tu padre no pasó mucho tiempo, que logró un importante reconocimiento en la provincia, y además, bueno, te llamas igual que él. Por eso te pregunto, ¿cuánto te pesó o cuánto te facilitó algunas cosas? Es lo difícil, ¿no? Porque yo respeto mucho lo que fue mi padre, lo que es todavía para algunos y para mí dentro de mi ser. Conociendo, cuando uno descubre que un hombre que llegó hasta segundo grado de la escuela primaria, no más, porque después de ahí te ponían a trabajar. Él era del interior de Uruguay, cerca de Paso de los Toros. Y eso, todo lo demás, ese esfuerzo del autodidacta, pero en serio te lo digo porque eso no conoce, desde leer, informarse, educarse, hasta hacerse él mismo
un ingeniero casero hacerse la misma herramienta porque o no existían o no estábamos en No condiciones estaba a de su comprar. alcance, claro. Entonces, eso me hizo pensar mucho y reflexionar. El lado de la música, aparte de lo intuitivo, a mi papá le gustaba mucho tocar la guitarra con sus imitaciones, pero la que venía de una cuna, se valoraba mucho la música, era mi vieja, que era Yugoslava, tu yugoslava. madre, ¿no? Una prima de ella era una excelente violinista en la Orquesta Sinfónica de Ljubljana, en la antigua Yugoslavia, ahora se llama Eslovenia. Y ella nos inculcaba, íbamos en el acontecimiento y a los conciertos, y esa fascinación nos hizo a los tres sumirnos en la música. Ahora, lo de la creación musical era una inquietud, y si bien uno tiene que estudiar para aprender, etcétera, etcétera, pero Disponer de herramientas, claro, ¿no? cuando vos te pones a pensar más allá de los 20 centímetros de la mirada, con esta ceguera que uno se carga, y llegar, y cómo se critica enfáticamente el caos, y cuando uno piensa, pero si el caos es un orden no comprendido. Si no, es cuestión de... Yo admiro mucho la astronomía y acá estamos acá y vemos el mundo a través de una ventana, pero más allá, miles de millones de años luz de acá, está esa maravilla que uno dice, no puede ser que yo sea tan necio y no valoremos esto. Bueno, es una cosa mucho más larga. Bueno, cuando vos dijiste los tres, te referías a tu hermana, Dos hermanas, la Selva y Selva, Gabriela. la Eka, que falleció. Sí, ella Así tocaba que la viola, ¿no? Tocaba la Claro, viola tu hermana y violinista. y también se jubiló. Así que también se estamos jubiló. acá. Está Después no siguió ninguno. prescindido de los jugos de la sinfónica. Sí, al fin. No, bueno, pero han tenido Sí. su trayectoria muy importante dentro de... Con todo lo criticable que pueda tener por ahí, yo he entrevistado aquí a muchos músicos que comenzaron a estudiar en la escuela de música, dejaron la escuela de música, otros que han ido allí, pero bueno, siempre con sus observaciones acerca de las ciertas metodologías de trabajo y enseñanza y bueno, o críticas a ciertos vínculos que se dan allí dentro, pero digo, tal vez ahora que estás afuera tenés una perspectiva y una mirada que te permite por ahí, bueno, valorar en su justa medida cada cosa, sí. ¿no? Lo que puede haber de negativo y lo que puede haber de positivo dentro de la sinfónica. Creo que ha sido es una cosa muy importante para San Juan, para la universidad y para la vida cultural nuestra. Voy a decirte las cosas buenas, las cosas malas, las que corregiría. Bah. Primero, esto que pasó en San Juan lo puedo calificar como uno de los 2 o 3 milagros que hay en San Juan, en tono de broma. Sí. Uno, la Estatua de la Libertad en pocito de 1,5 metros. Otro, el hecho de que la estatua de Lola Mora de la Prida en Hacha se haya salvado, es otro milagro. Y el auditorio, porque no sé si los memoriosos se acordarán, pero el auditorio, que fue el último rezago que había del presupuesto que habían asignado para la destrucción de la reconstrucción de San Juan a raíz del terremoto, bueno, quedó un restillo. ¿Qué hacemos con esta plata? Alcanzaba o para hacer el auditorio o el centro cívico. Se hizo primero el auditorio. Eso es un milagro. Claro. Bueno, fue el ingeniero Juan Victoria, que estaba de ministro de Obras Públicas, fascinado y delirado por la música, y que tuvo el muy buen tino. Porque acá vamos a ir una cuestión cultural que tiene que ver con lo que estamos hablando, de crear esta sala. Para muchos será, ¿y para qué sirve eso? Para muchos que han tenido la oportunidad, inclusive hay un sobrino que estuvo con diferencia de una semana en la Filarmónica de Berlín,
Y se vino para atrás y vino a parar y escuchó un concierto sinfónico allá y acá, a la semana. Y me dijo, che, gordo, es tanto o quizás mejor que la Filarmónica de Berlín en cuanto a calidad acústica. Arquitectónicamente Sí, sí, tiene sí, su valor. sí. Entonces, es una joya, una divina equivocación. Sí. Ahora, el gran problema que se critica y que me toca muy de cerca porque el tercero de mis hijos varones estuvo estudiando música y se fue porque no, por la música popular, etcétera, etcétera. Eso que dijo este chico Sarmiento alguna vez, que el saber no ocupa lugar, es absolutamente cierto, pero totalmente incomprendido. Cuando vos adquirís el conocimiento, creces, te elevás. Y si vos querés bajar después, encantado, es mucho más fácil bajar que subir. Y podés elegir realmente con criterio lo que voy a hacer esto, lo Sí, otro. sí. Si no, te quedás chatito ahí como pasó muchas veces. Eso responde a nuestro poderoso patrón cultural de colonos. Porque pensamos siempre en la Europa, y nos despreciamos y nos... Bueno, vos te has ocupado justamente de Sí, cuestionar bueno, a esos clásicos europeos que parecen que eran lo único posible en los repertorios sinfónicos o de ensambles o de Sí, sí, cuartetos. Y bueno, y ahí arrancaste proponiendo otras cosas. Claro, voy a esto. La estupidez que por ahí, y es para mí galáctica la estupidez, decir que hay 3 compositores en la historia: Bach, Mozart y Beethoven. Para. ¿Con qué fundamento decir? Simplemente porque lleva una marca registrada, que fue una marca elaborada no por los mismos compositores que tuvieron morir bastante pobres en el trance, sino los que hicieron plata con él, que son los educados, los investigadores, los musicólogos, los intérpretes, que es una música que dio mucho dinero. Bueno, está bien, las editoriales. Las editoriales. Entonces, desgraciadamente, eso es una cosa que está instalada en nuestra sociedad como patrón cultural. El de decir, bueno, sí, si es marca registrada es bueno. Perdón. Pero es así, ese criterio. Es como, de alguna manera yo lo llamo, no en todos los casos, pero en muchos de los casos es escupir para arriba y que caiga la inteligencia, sobre nuestra inteligencia.
candombe. Volviste ahí a tus ancestros uruguayos. ¡Qué lindo! Bueno, gracias. No es tan inocente esto, porque esto fue precisamente una idea en el 2003-2004, que habíamos armado algo con Fundación Aguaribay y la Universidad de Villa María. Surgió unos alumnos que venían a hacer una pasantía sobre arreglos, etcétera, etcétera. Y surgió la idea de hacer otro digamos, manifestación de mi ingenuidad, de hacer algo desde la música para ponderar y aportar algo para el corredor bioceánico. Esta fue una serie de música que escribimos, esos chicos, algunos compositores y yo, para hacer música que fuera describiendo las distintas regiones y provincias y ciudades por donde pasaba hasta Tijuana. Ya sé que me van a decir, no está Uruguay. No está, pero le interesaría y le importaría para sus exportaciones. Y lo que más pesó era el origen de mi viejo y que amo tanto al Uruguay. Por eso lo del candombe. ¿Has vuelto a musical? Sí. ¿Has vuelto? Tengo ganas de volver. Pero ¿Tenés es familia? un país encantador. Muy poco. Poquita. Sí. Tengo 66 años, así que se van cayendo en el camino. Sí, y con la música, ¿fuiste alguna vez a tocar como violinista Sí. o con el cuarteto de cuerdas o con el ensamble? Fuimos con el ensamble en el 2005 a tocar en Montevideo. Muy bien. La eterna lucha de tratar de explicar que parece una estupidez, pero explicar a tanta gente que la cultura no es un gasto, es una inversión para mejorar la trama social de una sociedad que nos contiene, y es la única. Si tenemos sólido eso, podemos crecer. Si no está consolidado eso, vamos directo al sumidero. Bueno, eso fue se grabó el máster en distintos lados, en Villa María, en Santa Fe, en Córdoba mismo, y se hizo el máster, listo para hacer un disco. Nunca más. No pudiste. No, pudiste eso grabar. financiar. Pero bueno, son unas tantas cosas. Pero hay productos que si algún día te interesa te lo arrimo para que veas que esos desconocidos son muy valiosos. Acá en la emisora siempre estamos abiertos a incorporar un nuevo material discográfico. Por ahí hay alguien que nos esté escuchando que no te conoce demasiado y bueno, yo no he sido como rigurosa en la presentación, rigurosamente descriptiva, pero bueno, sos hijo del escultor Miguel Ángel Sugo, empezaste tu carrera de muy joven estudiando violín, integraste la Sinfónica, has sido docente también en la Escuela de Música, director de tesis de algunos alumnos. Contame un poco de tu vinculación con el violín. ¿Por qué elegiste, digamos, porque ese instrumento? ¿Por qué esa sensibilidad que decís aprendiste de tu padre y de tu madre? Bueno, ya me contaste que fue por la música, por tu madre, ¿no? Y bueno, sí, el violín me lo dijiste, por una tía tuya que tocaba. Claro, ahí surgió mi mamá, que era muy madre, hacía marcar, y yo tan indio, así que se combinaba. Era imperiosamente democrática. Sí. Entonces, está bien. El chico me mandaron a estudiar piano, bueno, no me gustaba, y apareció, por las amistades de mi papá, el maestro Costanza, y con él me sedujo, empecé a estudiar violín, y yo fui el primero, después empezó Selva, y después mi hermana Erika, ya se entusiasmó y se sumó. Muchas cosas sin importancia, hasta que otra vez el milagro de crearse una universidad con orquesta, con coro, cosa que a un tipo que ha venido a Europa dice, no puede ser que exista eso, y como ingrediente especial que exista una escuela preuniversitaria en música que abarca desde el inicio hasta la graduación. Que se haga mal es otra cosa,
Pero que eso es existe como magnífico. recurso. Como recurso y habría Sí. que potenciarlo, vuelvo a decir. Y si alguno de las autoridades quiere venir a pegarme, venga, pero primero vamos a hablar un poquito. Porque acá estamos hablando de una de las cosas que más me preocupa, que en esta época en que se critica, que se gasta la plata, no. Los impuestos se deben pagar como cualquier civilización. Desde el principio de la civilización hasta el ha habido que poner. El problema es cómo se gasta y en qué. Claro. Entonces, vuelvo a decirte, eso es una cosa muy valiosa, pero que tendríamos que de alguna manera ubicar en la senda, buena senda, y seguir creciendo como sociedad. Argentina desgraciadamente tiene nos vanagloriamos, qué grande que somos los argentinos, sí, porque están y aparecen los islotes así. Messi, Favaloro, Borges, Ginastera, el Charlie, Spinetta, pero son islas en medio de un mar así turbulento. Y lo malo es que nosotros, porque existen estos, somos súper. No, claro. A eso voy. Sí. Y el que maneja el colectivo tendría que saber distinguir esto. Bueno, desde la escuela de música, creo yo, es como bien decías vos, por ahí cosas criticables, lo que fuere, pero ha sido, y creo que lo sigue siendo, semillero de otras formaciones, de otras experiencias musicales colectivas que se multiplican, que escapan, a lo mejor se abren de lo institucional y que generan espacios muy interesantes, creativos, las orquestas juveniles, desde las bandas de rock hasta los grupos de tango y tanto músico que ha pasado por la escuela o al menos ha tomado algún tipo de contacto, ¿no? Sí, me parece que eso hay que rescatarlo y la tarea, digo cotidiana, pero regular que tiene la Sinfónica tocando todos los viernes. A veces uno quisiera que saliera más de ese lugar, los conciertos didácticos que se han revitalizado. Me parece que también eso cumple una función de crecimiento cultural, social muy importante para San Juan, muy importante. Yo pongo como ejemplo, porque tuve una especie de suerte, tuve suerte, que aparte de en mi labor creativa, de haber estado trabajando en la orquesta, yo he aprendido pero muy mucho, de precisamente estar tocando en la orquesta y escuchar las otras partes, cómo interactuaban, y empezar a comprender qué es esto del hacer de la música. Pero por otra parte, he tenido oportunidad de ir a otras civilizaciones, digamos. Principalmente fue a Alemania. Claro, siento que estuviste un tiempo allí estudiando. Y la que de alguna manera fue la que mi madrina, aunque no le he correspondido, fue Úrsula Bremer de Osa. Claro, una beca del Goethe. ¿Cuál es la principal? Esto se lo digo para todos los que van a salir ahora de viaje y que van, ¡ay, que estuve en el museo! Pará. ¿Qué has aprendido? Claro. Es que allá no te roban. Ajá, no te roban. Es verdad, pero porque están formados. Y mira que tengo mi reparo. No es que sea germanófilo, pero sé respetar las cosas buenas. Una anécdota. Por ejemplo, un gran profesor de violín que había acá, el gordo Cádiz, Patricio Cádiz. Fuimos una vez, estábamos con el cuarteto, estábamos en Colonia y estábamos por subir a un tren. Agarra, va a llamar no sé a quién y le traga la moneda. Y digo, bueno, es como si ahora nos tragara 2 pesos. No, así no es la cosa. Agarró, llamó, le mandó, reclamó al ente regulador, me ha tragado la moneda. ¿Dónde está? A los 2 días le llegó los 2 pesos. Anécdota, sí, sin duda una anécdota. Pero habla de la solidez cultural, que es donde vos te podés mover con responsabilidad. Sí. Esa es una gran palabra, responsabilidad. El día
que aparezca ese concepto en la mente, no digo de todo, pero el 60% de nosotros, otra vida nos va a tocar vivir.
Libertango, una versión de Miguel Ángel Sugo interpretado por el Ensamble Contemporáneo Andino. Contame qué fue de la vida del ensamble. Nació por el año 2000. Aquí estoy tratando de ver exactamente su acta de nacimiento, su partida de nacimiento. Déjame que vea. Pero fue una formación que tuvo una producción interesante, ¿no? Cuento, a raíz de la triste aventura de las Malvinas, surgieron uno de los tantos conciertos para recaudar fondos. Bueno, pasó la cosa, pero ya como en el 2005, 2006, nos juntamos otra vez, bueno, y empecemos. Desde ahí, casi ininterrumpidamente, hace 32 años que estamos subsistiendo. Ensamble Contemporáneo Andino, van a decir, ¿por qué ese nombre? Ensamble porque el tipo de configuración que es, un grupo de músicos que se puede armar distintos grupos en la combinación que permite. Contanos qué instrumentos y quiénes son los que integran el ahora tenemos 2 flautas, un clarinete, 2 saxos, una viola, un cello, una innovación que vamos a hacer que parece raro para ser tan sudamericanos, entre comillas, es la incorporación reciente de un cornista que por motus propios se ha comprado un instrumento que recién lo estoy descubriendo ahora y me parece hermoso como instrumento, que es la tuba wagneriana, una tuba que diseñó Don Wagner en sus vanidades, pero la pegó. Y un guitarrista, el Spínola. Escuchamos al comienzo del programa. Sí. Entonces, bueno, estamos ahí, tratamos de conseguir, hay posibilidades a futuro. Te voy a mandar invitaciones porque el 14 y el 29 vamos a hacer presentaciones acá en el rectorado de la universidad y el 29 en el auditorio. Hay intereses de grupos y de hacer intercambios con el ensamble, por ejemplo en Viña del Mar, en una localidad, un barrio cercano a Viña del Mar. Y hay posibilidad también, por ejemplo, de ir a Perú, pero el general Mosconi, el que maneja la plata, nos tiene esclavizados. Así que bueno, esperamos que podamos concretar parte de lo que estamos soñando. Diga. ¿Cómo nace la idea del ensamble contemporáneo andino? Porque viste que uno tiene, o sea, creo que yo, la mayoría, por ahí vos lo que calificás o adjetivás como andino, te vienen a la cabeza otras sonoridades, sí, ¿o no? Unos hocicos, unos vagos con claro, el poncho, la quena, ¿no? Ensamble, porque el tipo de configuración. Contemporáneo, porque hacemos principalmente música académica de otro nivel contemporánea, con vigencia. Y andino por la pertenencia, que tendríamos que referirnos más a lo orográfico que a estas evocaciones psicofolclóricas. Pertenecemos a la cordillera más larga del mundo, con la mayor riqueza de minerales en el mundo, etcétera, etcétera. Y estamos en el, quizás mal llaman subcontinente, que tiene el río más ancho del mundo, el río más caudaloso del mundo, el salto de agua más grande del mundo, la selva más grande del mundo. Claro. Junto con eso es una de las mezclas étnicas más grandes del mundo, si no la más. Pero vos decís que ese accidente geográfico, que es la cordillera, supone una identidad común. Tenemos que generar. A los 523, 524 años del descubrimiento de América ya tendríamos que entender por qué. Porque ya se salió de la niñez social, presumo yo, y ya estamos con la adolescencia un poco ya con la pilosidad, sí, con toda la excitación, y que ciertos sectores reclamamos con respeto que se nos respete. No creo que sea tan complicado entender eso.
Pero bueno, a veces con nuestros mismos conciudadanos Sí, sí hay como no entienden. no voy a decir desprecio, pero Sí. sí cierta descalificación a lo Sin duda, sin latinoamericano, duda. aunque en el último tiempo ha habido una corriente de intento revalorizador, digamos, desde corrientes de pensamiento, Exacto. Usted lo ha dicho. desde proyectos políticos, desde ciertas identidades creativas también, en lo musical, en lo Sí, artístico, artístico, en en lo las intelectual, plásticas, en la en las literatura, ciencias, la literatura también, y bueno, y en la ciencia. todo. Pero también parece que vamos, hacemos como María La Paz, un paso, o sea, no sé, por ahí vamos un pasito para adelante, dos para atrás, Sí. vamos para adelante, o se Sí. avanza por aquí y por allá, ¿no? ¿No? Un Sí. tartamudismo de movilidad. Hmm. Pero Bueno, tampoco se no avanza en estamos. bloque en ningún No, lugar. en ningún lugar. Y las cosas que nosotros, algunos se miran maravillados, ajá, ajá, ¿no? Eso, cuánto sufrieron, se tuvieron que comer varias guerras encima, varios egoísmos, Sí, sociedades que se admiran tanto, que son profundamente claro, discriminadoras, racistas, violentas, sí. y entonces, bueno, Ahí ¿para qué estamos. les ha servido tanta Sí, cultura? bueno, pero es que desgraciadamente, perdón por el abuso, pero hay una crisis en el pensamiento, principalmente por este lado, pero en el mundo, porque hemos llegado a para mí, la convulsión, los estertores de la modernidad, que allá en 1300 y pico venía hasta acá, y ahora, bueno, no quiero molestar más.
¿Qué estamos escuchando, Miguel? Estamos esta tarde con Miguel Ángel Sugo, aquí en Radio Nacional, en Profetas en su Tierra. Libertango, y como estamos escuchando ahora, estas son obras que me parece Pampeana número 2. Pampeana número 2 de Alberto Ginastera, que es original para piano y cello. Entonces yo hice lo que yo denomino interpretación compositiva, que es tomar esa obra, pero esa obra a mí me sugiere otras cosas, y si bien trato de no despegarme, por ejemplo, la parte de cello es exactamente igual, pero toda la orquestación responde a los delirios de quien habla. Entonces, bueno, ha tenido por suerte una buena acogida. Como te decía, una es por los derechos de autor que tan ávidamente está Sadaic dispuesto a cobrar, sí, pero más no distribuir como Dios manda. Y esta es muy injusto, es una serie de obras que han sido olvidadas, o porque era para música sinfónica que no se hace, o para conjuntos que nunca lo tocan. Entonces nosotros tomamos eso para darle una pequeña puesta de valor. Ahí escuchamos a alguien que canta en esa bueno, yo la veo. Esto es Mónica Skobron, que no la utilizo como cantante, suena como cantante, pero la utilizo como un instrumento más, porque es para mí quizá el primer instrumento. La voz. La voz. Entonces, por eso surgió así. Sí, soy medio rarito. Por ponerle un adjetivo así, ya sé que varios van a pensar, amable. Miguel, además de la composición, de la interpretación musical, otro camino que has transitado es un poco el de la gestión cultural. Sí. Me estoy refiriendo a la Fundación Aguaribay. Contame por qué, cuáles son los objetivos de esta fundación, con quién estás trabajando, si está vigente la fundación, cómo va la cosa ahí. Estuvo en extractores, pero está en plena resurrección. Han aparecido, por suerte, jóvenes, y cuando digo jóvenes estoy hablando de personas de 22, 23 años, ¿no? Que dice, ay, qué joven, que tiene 46. ¡Qué insolencia! Entonces, ¿qué quieren hacer? Es impulsar, rescatar y divulgar e ir reforzando de a poquito, con nuestras propias herramientas y materia prima, una trama social de respeto para tratar de crecer. Vuelvo a insistir, desgraciadamente la cultura ha sido tomada más en el sentido que yo le llamo así fiestero, de pasatiempo, de entretenimiento, que no es innovador, porque pan y circo es más viejo que de los rituales religiosos hasta la contemporaneidad. Pero hay que ser respetuosos para poder crecer, como te digo, hacer la solidez, darle solidez a la trama social. Y eso ya sé que es casi imposible, pero hay que empezar en algún momento. No, y la fundación puede ser una herramienta interesante. Así que ahora estamos encarando algunas cosillas, vamos a ver si se dan. Para rescatar, por ejemplo, te pongo como ejemplo nada más. Habíamos hecho un rescate de la primera tramo. La idea era rescatar la historia de la 150, la ruta que después se va a unir con Chile para llegar a los puertos chilenos, no sé si Coquimbo u otro. Con gran esfuerzo pudimos juntar material, hicimos el rescate que tiene un carácter histórico, que fue a hacer el reportaje y a los 6 meses, 7 meses murió a Yolando Carmona. Entonces, considerado el padre de la 150. Bueno, eso para ir recorriendo y lo que puede incidir en las sociedades aledañas a la ruta y ciudades por donde cruza en un futuro desarrollo. O sea que la fundación se estaría ocupando de diversas áreas temáticas. Sí. No la cultura no, es todo lo que hace el hombre por no solo la trascender. música. Vuelvo a decir, tenía fiestero, nada más. Y por el otro lado le tiraba una idea, vamos a ver si prende, a don Zaguirre,
hay una cosa injustamente olvidada, que es el virtuosismo de los guitarristas en la tonada, que se sospecha que viene el flamenco, qué sé yo, pero el dónde, así, Sí. registrar. Y hay gente de otras partes del mundo que se les llama muchísimo la atención y preguntan, bueno, ¿y hay algún método? Y la sonrisa estúpida, Sí. claro. Me acuerdo cuando vino, Entonces, eso hacer. vino Naldo Labrín como director de la orquesta de Neuquén, de la Sinfónica de Neuquén, en una oportunidad que estaba Darío Volonté Claro, cantando en el claro. auditorio con una solista. Y luego de que terminó el concierto, que iba a comer, qué sé yo qué, y yo le quería hacer una entrevista y teníamos que acordar el momento. Dijimos, bueno, mañana no, porque ahora me voy a un cumpleaños, a una cuyanía. ¿A dónde? Me dijo. Me voy a un lugar donde van a haber músicos. Yo quiero ir. Me dice, quiero ir. Bueno, y un músico que viene de una formación académica, si bien también él tiene toda una recorrida por la música popular, pero no me olvido más que lo llevé a una casa de familia en Santa Lucía, donde había muchísimos guitarristas, y el tipo no se quería mover de ahí, estaba azorado, mirándolos, observándolos con absoluto interés cómo tocaban. Sí. Bueno, se nos va el tiempo, Bueno, Miguel, y quiero que nos despidamos con música tuya, pero antes de cerrar, y ahora que ya te has retirado de tu laburo Formal. informal, institucional, porque no te has jubilado de la creación y de la sensibilidad, Ni de la eso vida. Tan lo loco. vas a tener hasta el momento de la partida con vos. Quiero que me digas, no sé, cuál es tu anhelo, tu deseo en estos tiempos por venir, o de todo lo que has hecho, cuál es una asignatura pendiente que tengas por ahí. Es muy complejo porque abarca muchas cosas. Pero sería las últimas palabras que me dijo mi vieja, porque después la durmieron y falleció al otro día. Tuvo la fortuna de que estaba en los últimos momentos, pidió que tuviéramos a toda la familia, bueno, y dijo, se despidió, bla, 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 y se despidió, y cuando dijo, les quiero pedir una sola cosa, y acá lo pongo como, ¿qué anhelo yo? Para que el resto, no el resto, pero la inmensa mayoría piense como posibilidad, sean buena gente. Muchas gracias, Miguel. De nada, gracias a vos. Miguel Ángel Subo estuvo esta tarde con nosotros, lo presentamos como músico, como violinista, como compositor, un tipo sensible, una buena gente que estuvo con nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, gracias a Santiago Agüero que estuvo en los controles técnicos. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo sábado y nos vamos a ir escuchando C&C 523, que es Conquistados y Conquistadores, en la mirada, en la percepción de Miguel Ángel Sugo y en la interpretación del ensamble, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan.